no quiere grabarse. Hoy sí, perfecto. Muchas gracias, Diana, y los demás que... Y a ver el chat iba porque he activado el celular también para estar viéndolo el chat, pero me pierdo estar haciendo las dos cosas. Bueno, entonces, volviendo al punto del coeficiente de correlación, les decía yo, para hacer un análisis de correlación, básicamente lo que hacemos es, primero, identificar quién es Y y quién es X. ¿Qué variable depende de quién? Entonces, consumo depende del ingreso, consumo le asigno y a la otra variable le asigno X. Entonces, para hacer el análisis de correlación, una forma es hacer el gráfico de dispersión. Yo hice la línea de tendencia, pero realmente el gráfico solo es ubicar los puntos. Entonces, al ubicar los puntos, podemos observar que sí hay relación entre esas variables, ingreso y consumo, y también por la tendencia que tiene el conjunto de puntos, esa relación es directa o positiva, ¿verdad? Entonces, es lo único que podemos decir, que sí hay relación entre las variables. ¿Qué quiere decir eso? A medida aumenta el ingreso, aumenta también el consumo. Y tiene sentido. Y lo otro es con el coeficiente de correlación, que es el otro indicador. Entonces, a este, además de indicarnos si hay o no hay relación, nos indica el tipo de relación y en cuanto ambas variables están relacionadas. Para eso se utiliza toda esta fórmula. Entonces, lo que les decía, que los límites son 1 y menos 1, cercano a 1 existe una fuerte relación, cercano a menos 1 existe una también fuerte relación, pero cercano a menos 1 indicaría fuerte relación, pero negativa. Y cercano a menos 1, una fuerte relación, pero positiva, ¿verdad? Entonces, y para el cálculo, nosotros hacemos todo esto. ¿De dónde sale todo esto de acá? Por la fórmula, que necesito multiplicar X y Y, lo multiplico entre sí, necesito la sumatoria de X, la sumatoria de Y, y todo esto. Ahora, no lo explico porque realmente en Excel lo pueden hacer. También pueden hacer utilizando el modo estadístico de la calculadora, el modo de regresión de la calculadora, pero también cabe la posibilidad de que a ustedes se les den, no se les den ningún dato, sino que se les den las sumatorias. Y o sea, estos totales de acá. Si yo les doy estos totales, entonces ustedes a fuerza en esta parte sí necesitan usar la fórmula. Entonces, como alternativa. ¿Verdad? Entonces, ahí al aplicar la fórmula, aquí tenemos los datos de la fórmula, sustituimos los datos que solo son totales y me da un valor de 0.96. Este valor, obviamente el signo, si comparamos el gráfico nos indicaba una relación creciente, una relación positiva, y al aplicarlo también coincide con una relación positiva. ¿Cómo sé? Por el signo que me dio, ¿verdad? Hay una relación directa y positiva. Como el número está cercano a 1, eso indica que existe una fuerte relación y positiva entre las variables ingresos y la variable consumo. Ahí nos quedamos en la próxima. Ahora lo que vamos a hacer es determinar lo que es un análisis de regresión lineal simple. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar una ecuación de regresión. Una ecuación que se ajuste al comportamiento del conjunto de datos, ¿verdad? Ahora, preguntas. Aquí ahora voy a poner a Gabriela Alejandra. Aquí tengo una ilustración que me representa, aquí tengo los puntos en rojo son los puntos y todo el conjunto de puntos en rojo se le llama gráfico de dispersión. Ahora, aquí yo he trazado una línea que se ajusta a este conjunto de puntos. Gabriela, ¿cuántas rectas puedo trazar que pasen por ese conjunto de puntos? Puede usar su micrófono o el chat ahí, como guste. Gabriela Alejandra. Hola, Lick, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo era la pregunta? ¿Podría repetirme? Aquí tengo un conjunto de puntos y yo aquí solo he trazado una línea que pasa por ese conjunto de puntos. Ahora, ¿cuántas líneas puedo trazar que pasen por ese conjunto de puntos?
¿Cuántas? Díganme un número o en términos matemáticos. 6. No sé. Uno, dos, muchas o ninguna. Ah, muchas. O 6, o sea. Bueno, yo Bueno, una muchas. veo. Aquí veo una, pero la pregunta es, ¿cuántas más? Entonces, realmente el término es infinito, porque así como pasé esta, puedo pasar otra por acá, otra por acá, otra por acá, y entonces, en general, se pueden trazar infinitas rectas, pero de esas infinitas rectas, solo hay una que es la que mejor se ajusta al comportamiento del conjunto de datos, ¿verdad? Entonces, y esa es la que vamos a nosotros a obtener a través de la ecuación de regresión. Entonces, ¿cuántas líneas se pueden trazar? Las respuestas son infinitas, infinitas. Ahora, entonces, para determinar esa ecuación que mejor se ajusta al comportamiento de los datos, utilizamos el método que se llama método de mínimos cuadrados. Yo me voy a la parte matemática que aplica derivadas parciales y todo eso, me lo voy a obviar. Pero si alguien diga, no, por favor, quiero que nos explique cómo se obtienen esas fórmulas, ¿verdad? Y se obtienen aplicando derivadas parciales, así como ustedes hicieron con lo del valor, el punto crítico, ¿se recuerdan? Valores máximos y mínimos, por ahí. Entonces es muy parecido a eso, derivadas parciales para llegar a esas fórmulas. Pero el punto de partida de esos es un modelo. Entonces, el modelo, porque todo tiene, el modelo es algo digamos, que es lo ideal. El modelo es algo ideal, idealizado, ¿verdad? Entonces, el modelo de regresión lineal viene dado por, y entonces, y aparece esta expresión, la letra Y, que significa el valor observado, la letra Y, que es la variable dependiente, indica el valor observado, y la letra X, que sería para nosotros la variable independiente. Ahora, estos símbolos son beta 0 y beta 1 representan los parámetros, porque todo modelo tiene que estar expresado en términos de los parámetros, beta 0 y beta 1. Y entonces, y todo modelo lleva este símbolo se le llama épsilon. Y entonces, ¿y qué significa este épsilon para nosotros? Épsilon es una variable aleatoria que indica aquellas variables no consideradas dentro del modelo. Ahora, por ejemplo, vamos a ver, la pregunta para Jesús Armando. Buenos días, Jesús. Jesús. Buenos días, Jesús. Buenos días, Lick. Sí, pues sí, buenos días, Jesús. Estoy hablando con Jesús, me siento realizado. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a usted, por ejemplo, imagínese, usted quiere medir las ventas, pero solo lo hace en términos, solo con respecto a la variable publicidad. ¿Será suficiente medir las ventas, hacer pronósticos de las ventas en base a la publicidad? ¿O habría que considerar otras más variables? ¿O suficiente la publicidad? Creo que habría que considerar otras variables, Lick. Excelente, Jesús. Muchas gracias. Yo sé que Jesús siempre nos tiene la respuesta correcta. Entonces, o sea, hay que incluir otras variables. Por ejemplo, ¿qué otras variables? Podríamos incluir precio, lugar, calidad, podemos inclusive hasta la misma, lo que es la presentación de los productos. Todo eso influye en las ventas de un producto. Entonces, no solamente la publicidad. Entonces, sí, la publicidad incide, pero no es determinante. No es única, mejor dicho. Ahora, entonces, el épsilon habla de esas variables no consideradas dentro del modelo. No considerada dentro del modelo. Y esta es otra notación que representa a los modelos. Siempre que aparezca el épsilon, vamos a hablar de un modelo de regresión. Entonces, otra notación es equivalente en lugar del símbolo beta 0 y beta 1 aparece A y B. Yo prefiero utilizar este último porque es mucho más común. Pero muestro los dos para que ustedes sepan que hay otras opciones, ¿verdad? E inclusive en el libro de Anderson, en lugar de la A, en lugar de la B, en lugar de la A minúscula ponen B sub 0 y en lugar de B minúscula ponen B sub 1. Ese es el libro de Anderson.
Entonces, ustedes tienen que irse acostumbrando. Ahora, yo utilizo este símbolo en términos de mayúscula, cuando aparezca en mayúscula y lleve el símbolo de epsilon, cuando lleve el símbolo de epsilon, estamos hablando del modelo de regresión. Y de ese modelo se origina lo que es la ecuación de regresión. Aquí ya solo le escribo de un solo el símbolo. Si alguien tiene curiosidad de cómo se llega a esto, tal vez se recuerdan del concepto del valor esperado o esperanza matemática. Entonces, lo que hacemos es aplicar el valor esperado a este modelo y entonces ahí al final se genera esto. Entonces, en lugar de A mayúscula, ya la ecuación estimada de regresión o línea de regresión a minúscula, y en lugar de la B mayúscula, B minúscula. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con esta expresión. ¿Y por qué utilizo esta más que toda? Porque realmente en su calculadora aparece esa expresión. Es más común, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa A y qué significa B? Esta expresión de acá es muy similar a la ecuación de una línea recta que ustedes vieron en Matemática 1. Tal vez se recuerdan ustedes que en lugar de la letra B iba la letra M. ¿Qué significa la letra M? Edwin, Eduardo. Ahí me pueden ayudar con el chat. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué significaba la letra M? ¿Se recuerdan? En Matemática 1. La pendiente, dice Eric Francisco. Perfecto. Algunos estaban diciendo McDonald's, ¿verdad? No, ahorita la letra M indica pendiente. Perfecto. Entonces, ese mismo concepto de la pendiente lo vamos a retomar para B. Entre A y B, el elemento más importante para nosotros va a ser siempre B. Ahora, ambos se pueden interpretar, pero el valor de B siempre siempre se puede interpretar. Y el valor de A, algunas veces sí y otras veces no. ¿Qué es A? Matemáticamente hablando, es el intercepto con el eje de la Y. ¿Qué significa B? Matemáticamente hablando, es la pendiente. ¿Y con esto qué quiero decirles? Por ejemplo, ustedes se recuerdan que la pendiente puede ser positiva o negativa. Entonces, igual B. B puede ser positivo o puede ser negativo. El valor de B, el signo de B está perfectamente relacionado o es consistente con el signo de R. Es decir, si R es positivo, B me tiene que dar positivo. Si R da negativo, B me tiene que dar negativo. Entonces, la X es la variable independiente y Y, el símbolo, la Y, esta de acá, es la que va a ir en la ecuación de regresión. En el libro de Anderson lo que hacen es escribir la Y con minúscula, pero es la misma, es el valor estimado de la variable dependiente. Este es el término, este es el símbolo correcto, Y con el circunflejo, pero algunos en lugar del circunflejo lo que hacen es ponerla con Y minúscula, y entonces ahí no hay ningún problema por eso. ¿Y cómo se interpreta cada uno de ellos? La B dice, mide la variación. Cuando habla de variación puede haber aumento o puede haber disminución. Mide la variación de la variable dependiente cuando la variable independiente se incrementa en una unidad. Esto es bien importante acá. Cuando se incrementa en una unidad, siempre lo vamos a interpretar de esa manera. Es decir, si la variable X está en miles de dólares, entonces las unidades son miles. Entonces sería por cada 1000. O sea, imagínense que estamos con la publicidad. Por cada 1000 que incremento de la publicidad, ¿en cuánto variaría mis ventas? Entonces, por ejemplo, puede ser en horas. Por ejemplo, si estoy relacionando horas y notas obtenidas, por cada hora adicional, por cada hora adicional que estudio, mi nota aumenta en. Entonces, eso es el valor de B. Entonces, la variación acá, para saber si estamos hablando de aumento, va a depender del signo de B. Si B es positivo, entonces vamos a hablar de aumento. Pero si B es negativo, vamos a hablar acá de disminución. La palabra variación en general puede reflejar aumento o disminución. Vamos a hablar de aumento, repito, cuando B sea positivo. Vamos a hablar de disminución cuando B sea negativo.
Y luego el valor de A, que es el valor de la variable dependiente, cuando la variable independiente toma el valor de 0. Es decir, por ejemplo, si estoy ventas y publicidad, ¿cuántas serían mis ventas sin publicidad? ¿Cuántas serían mis ventas sin publicidad? ¿Cuántas serían mis notas sin estudiar? Entonces, y así, ¿verdad? Entonces, eso. Ahora, para poder determinar los valores de A y B, estas son las expresiones matemáticas que nos permiten encontrar el valor de B y el valor de A. Yo escribo primero el valor de B porque por la fórmula que yo estoy utilizando acá, primero necesito el valor de B para poderlo ocupar para hallar el valor de A. Pero estas fórmulas no son únicas. En el libro de Anderson va a encontrar otras. Y ustedes, en cualquier otro libro que ustedes se guíen, ahí pueden ustedes determinar, ¿verdad? Entonces, para completar el análisis de regresión necesitamos, fíjense bien, porque no solo vamos a limitar a hallar la ecuación de regresión, vamos a error estándar. Lo del error estándar está relacionado con lo que es la misma desviación estándar, que mide el grado de dispersión. En este caso también sería el grado de dispersión. Entonces, pero ya vamos a ver para grado de dispersión de quién. Otro elemento es el coeficiente de determinación. Y por último, vamos a hacer prueba de hipótesis. ¿Qué tan valedero es la ecuación de regresión que estamos utilizando? ¿Verdad? Y para hallar las ecuaciones de regresión, entonces para la ecuación de regresión, dice ejemplo de coeficiente para la ecuación de regresión. O sea, ¿cómo voy a calcular los coeficientes? Las fórmulas es esta. Necesito n, que es el número de datos. Sumatoria de x, y. Necesito sumatoria de x, sumatoria de y. Y la sumatoria de x cuadrado, porque esta es sumatoria de x. Entonces, solo eso necesito para hallar el valor de b. Para hallar el valor de a, solo necesito el promedio de la variable y. ¿Y cómo lo obtengo? Sumo los valores de y entre el número de datos. Y aquí tengo x barra. ¿Cómo lo obtengo? Sumo los valores de x entre el número de datos. Entonces, por eso es que aquí retomé de nuevo la tabla. El único dato que no voy a utilizar es el de la sumatoria de y cuadrado. De ahí todo lo anterior. O sea que esta tabla para mí me va a servir para cálculos posteriores. Entonces, y cuando me pidan a mí determinar la ecuación de regresión, que es esta de acá, entonces para mí lo que vamos a hacerle en otras palabras es determinar los valores de A y B. Y para hallar el valor de A y B, aquí aparecen sus respectivas fórmulas. Este es el proceso, ¿verdad? Y cuando obtenga ya el valor de A y B, los numeritos que obtenga acá, los voy a traducir y escribir acá. ¿Cuánto me da el valor de A y cuánto me da el valor de B? Y dejo la ecuación en términos de X y de Y estimado, valor estimado de Y, entre X y el valor estimado de Y. Entonces aquí, y esta sería mi ecuación de regresión. Entonces, el ejemplo que me piden terminar la ecuación de regresión, entonces aquí tengo los datos y sustituyo en la forma. Representa el valor de B. Ahora representa el valor de A. Entonces aquí ve, Y barra es sumatoria de Y, que es 162 entre 12, que es el número de datos. Y ya es el valor de B, que lo obtuve anteriormente. Y luego X barra, sumatoria de X entre N, que es 12. ¿Verdad? Entonces hago el cálculo y me da este valor. El valor de B puede darme positivo o negativo, no hay problema y siempre se puede interpretar. Ahora, en este caso, el valor de A me puede dar positivo, me puede dar negativo o me puede dar 0. Ahora, en este caso que estamos trabajando con la variable dependiente consumo, entonces recuerden que A indica, es el valor de la variable dependiente. Entonces aquí, cuando estamos hablando de la variable consumo, no tiene sentido de hablar de cantidades negativas. Si este valor me diera negativo, entonces no lo interpreto. Es decir, por ejemplo acá, si la variable dependiente es consumo, no hay consumo negativo, entonces no lo interpreto. Si estaría con la variable venta como variable dependiente, entonces acá, y el valor de A me da negativo,
no lo interpreto porque obviamente se sale de contexto, pero sí se puede dar en otros casos. Por ejemplo, si la variable dependiente fuera utilidad y si me da con signo negativo, sabemos que significa pérdida, ¿verdad? Entonces, aquí sí, algunas veces se interpreta y otras veces no. Y el primero, el valor de B, siempre, no importa de positivo o negativo, siempre se puede interpretar. Entonces, cuando ya obtengo los valores de A y B, entonces los llevo a la ecuación, ¿verdad? Y esa ecuación, luego lo que tengo que hacer después es graficarla, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a graficar? Entonces, tomo los valores originales de X y Y. Estos son los valores reales. Recuerden, así como que fuera frecuencia observada y frecuencia esperada. Estos son los valores reales y estos son los valores estimados. Entonces, ¿cómo hago o cómo grafico la ecuación de regresión? Como sé que esta es una línea recta, entonces aquí son suficiente con dos puntos, pero ¿cuáles puntos? No cualquier punto. Tengo que tomar en la tabla que me dan. Solo tomo X y Y. Entonces, lo que tengo acá representa la ecuación de regresión. Entonces, lo único que hago es, para graficar la ecuación de regresión, es darle valores a X. Aquí les he dado todo para que vean el procedimiento de ustedes. Entonces, cuando X vale 8, me da 6.9, cuando X vale 15, y lo sustituyo en la ecuación de regresión, me da 12.6. El valor real, por ejemplo, aquí, miren, observen esto. El valor real del consumo es 7. Este Y circunflejo quiere decir Y estimado, consumo estimado. El consumo real es 7. Consumo estimado a través de la ecuación de regresión 6.9. Entonces, una familia con ingresos de $8,000 se estima que el consumo sea 6.9, real y estimado. Hay bastante cercanía entre el valor real y el valor estimado. Aquí ve, una familia que tiene ingresos de 15,000, su consumo estimado es de 12.6. Este es el estimado y el real es 12. Así se lee todo esto de acá, ¿verdad? Y entonces, y así sucesivamente. Luego se tabulan los valores. ¿Cómo sería? X, que es 8, y Y, que sería 6.9. Y estimado. Entonces grafico. 8 con 6.9. 15 con 12.6. 20 con 10. En lugar de hacer todo esto, solo tomo el menor valor en X, que es 6. 6,5.3. Y el mayor valor en X, que es 35, y el valor en Y sería 28.8. Lo ubico en el plano cartesiano y trazo la línea, que sería esta de acá, ¿verdad? Entonces solo ubico el menor valor en X, el mayor valor en X y sus respectivos valores en Y. Tomo los extremos y trazo la línea. Y esa línea es la línea de regresión. Y esta expresión que aquí aparece es la ecuación de regresión. ¿Y por qué no le puso el circunflejo? Obviamente lo hice en Excel y ya el formato en Excel no aparece el símbolo de circunflejo. Pero uno debe de sobreentender de que ese ya es el valor estimado de la variable dependiente. Entonces, de aquí, así quedaría. Y podemos observar nosotros que la ecuación de regresión que hemos graficado perfectamente se ajusta. No es obviamente no hay una igualdad. ¿Por qué? Miren, hay algunos puntos que están bastante cercanos a la ecuación de regresión, a la línea de regresión. Hay unos puntos que están cercanos y otros puntos que están bastante distantes. Pero esta es la que, digamos que la diferencia o la distancia entre cada punto y la línea de regresión es la mínima, la más pequeña posible. Es decir, si yo digo, en lugar de una ecuación lineal, le voy a poner una ecuación cuadrática, la cuadrática tendría un comportamiento más o menos así. Y al hacer esta curvatura acá, entonces la distancia entre cada punto y esa ecuación de regresión sería cada vez más lejos. Entonces, por eso que en este caso,
La línea de regresión es la que mejor se ajusta al comportamiento de datos. Y esto es lo que decíamos acá, miren, se pueden dar estos tres casos. Aquí está este de aquí. Primero, aquí dentro del análisis se toma en cuenta la variable, el promedio de la variable Y. ¿Por qué? Dentro de los indicadores que mejor representan un conjunto de datos es el valor promedio. Entonces aquí tomo la variable promedio y el valor promedio, perdón, y marco una línea de forma horizontal. Este es el valor. Si aquí fuera 7, entonces cabal sobre 7 aquí. Bien, entonces aquí podemos marcar la diferencia entre aquí, lo que está en rojo. Esta llave lo que quiere dar a entender es la diferencia que hay o la distancia que hay entre el punto, que sería el valor observado de y el valor promedio. A eso se le llama diferencia total, ¿verdad? Eso indica el error estándar total. Entonces, este de aquí se le llama diferencia total, que es la diferencia entre el valor observado y su valor promedio. Valor observado y su valor promedio. En el siguiente, este de aquí, el primero, ¿qué indica? La diferencia entre el valor observado y la línea de regresión, que sería el valor estimado. Entonces, la diferencia entre el valor observado y la línea de regresión, ustedes saben que en la línea de regresión o en la ecuación de regresión se escribe el símbolo, el Y circunflejo. Entonces, la diferencia entre el valor observado y el valor estimado, esa sería la diferencia. Esto indicaría, esta diferencia tiene un nombre, se le llama error o residuo. Porque nosotros lo que vamos buscando al final es minimizar esa distancia, minimizar los errores o residuos. Entonces, esto se le llama error o residuos. Y la última es la diferencia entre el valor estimado. Siempre que yo tome un punto que pertenezca a la línea de regresión, voy a hablar de valor estimado. La diferencia entre el valor estimado y el valor promedio. Es la diferencia por causa de la regresión. Error estándar debido a la regresión. Entonces, es la diferencia entre Y estimado, que sería la recta de regresión, menos el promedio de la variable Y. Entonces, estos errores siempre se buscan minimizar. Ahora, de estos tres tipos de errores, el que nosotros vamos a utilizar es este de acá, ¿verdad? Entonces, y ese se utiliza este indicador, ¿verdad? Que se le llama error estándar de regresión. Esta es la formulita. Ahora, y la fórmula abreviada, aunque se vea más larga, pero es mucho más abreviada. Pero, ¿por qué? Porque todos estos cálculos ya los tengo. Esta fórmula que yo acabo de escribir solo aplica para el caso de lineal simple. Solo para el caso de lineal simple. La sumatoria de y cuadrado ya lo tengo, el valor de a y b ya lo tengo, sumatoria de y xy ya lo tengo, y el valor de n que también. Entonces, si yo quiero usar la primera fórmula, entonces esta fórmula me llevaría mucho más largo el procedimiento, mucho más largo el procedimiento. Entonces esto me lo simplifica más. Esto en su calculadora no aparece en el modo de regresión, entonces esto sí hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, obviamente en Excel, ¿verdad? Y no digamos en el SPSS. Y si nosotros aplicamos y queremos hacer el cálculo, nuevamente utilizamos la base y ingreso y consumo con sus respectivos totales, que al final estos son los que yo voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, para el cálculo del error estándar. Y recuerde que su nombre lo dice, error estándar, va a medir en promedio qué distancia hay entre la ecuación de regresión y cada punto, o qué distancia hay entre el valor observado y el valor estimado. Entonces, esta es la fórmula, siempre me tiene que dar positivo, ¿verdad? Obviamente aquí yo tomo los valores ya de una sola vez de la tabla, solo tomo el valor de la sumatoria de y cuadrado, el valor de a, sumatoria de y,
el valor de B, sumatoria de X, Y, y en el denominador N que vale 12 menos 2. Siempre me tiene que dar positivo. El menor valor y lo ideal es que sea 0. Sería lo mejor en este caso. Y nos indica que en promedio la distancia que hay entre cada punto y la línea de regresión es 2.19. O, si lo queremos aproximar para tomar dos cifras decimales, 2.20. Bueno, chicos, hoy lo dejamos hasta aquí. Hoy no me avisaron. Entonces, ¿qué horas son? Sí, ya van a hacer faltan 3 minutos. Lo dejamos hasta acá, jóvenes. Hoy no me avisaron. Lo dejamos hasta acá, chicos. Fue un gusto haberlos visto. El laboratorio está habilitado hasta hoy a las 12 porque algunos durante la mañana, yo creo que se dieron cuenta, hubo problemas de la plataforma. Entonces está habilitado hasta las 12. Pero yo vi que aparecía